Excelente, súper, muy buenas noches, de verdad, qué gusto conectarnos con ustedes en esta noche donde les quiero contar que se preparen, a los que ya nos están viendo, inviten a personas que conozcan para que se conecten a este foro, compartan el link y les voy a contar por qué quieren hacer eso, porque hoy vamos a tener aquí un momento especial donde vamos a tener una explosión de mentes. ¿Por qué les digo esto? Porque la primera vez que yo escuché a estos dos hombres hablar en vivo, para mí fue algo espectacular. Ver dos mentes brillantes conectarse y compartir sobre temas tan importantes y trascendentales y que nos agregan tantísimo, tantísimo valor a todos. Así que prepárense esta noche para ser sorprendidos, para aprender muchísimo. Los invito a que participen en el chat si tienen preguntas, si tienen comentarios. Está ahí la sección para que puedan presentar cada una de ellas y podamos leerlas al aire al final de esta exposición. Así que es un gusto presentarles para mí esta noche primero al doctor Gabriel Floresiani. Pues estamos en su canal, así que ustedes seguramente ya lo conocen. Su especialidad es la neurociencia y siempre nos sorprende con los análisis que él nos comparte y hoy, esta noche, no va a ser la excepción. Va a estar compartiendo esta noche con José Toledo Ordóñez, Pepo Toledo, de mecánico a hombre de negocios y artista. Él es economista, periodista, autoridad reguladora de servicios públicos. Bueno, yo se los voy a definir así, es todólogo, le digo yo. El apellido y los ojos nos delatan que somos familia, así que si en algún momento se me sale un papi, ya saben por qué es. Es para mí de verdad un privilegio esta noche estar compartiendo con ustedes, moderando este foro entre estas dos mentes privilegiadas y brillantes. Así que quisiera empezar pues por el principio, habiéndolos ya presentado, quisiera dar la oportunidad de que cada uno pues tenga el momento para saludar. Doctor Flores, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ana Regina. Gracias por estar desde Guatemala, tierra preciosa, hermosa, de un sol maravilloso y volcanes increíbles. Ese volcán de fuego es increíble, es hermoso. Muy contento, aquí saludos desde Buenos Aires, Argentina. Un privilegio poder estar con todos ustedes. Es un tema del que vamos a hablar hoy de gran debate y preocupación en América Latina. Mucha preocupación, mucha incertidumbre, muchas interrogantes que esta noche vas a poder sacar adelante, ¿no? Con todo el análisis, tanto político, geopolítico de Pepo y de mi lado la neuropolítica. Por favor, Pepo Toledo. Buenas noches, Gabriel. Muchas gracias por invitarme a tu escuela de neurociencia virtual y gracias también a todo el público que nos está acompañando en esta discusión, donde el tema central pues es el análisis desde el punto de vista de la neuropolítica y el título es el marxismo y la conquista del poder en América Latina. Pues vamos a discutir este tema obviamente desde la neuropolítica, pero también viendo sus implicaciones en la sociedad, en la política misma, ¿verdad? Y todas las otras que pueda tener, todos los alcances que pueda tener en nuestra vida real. De manera que creo que lo más conveniente es que comencemos por situar al público en el tema, en los sistemas económicos y la situación de Latinoamérica para entrar de lleno al tema de la neuropolítica. Excelente. ¿Y qué te parece si empezamos hablando sobre estos sistemas económicos que muchas personas piensan que todavía hoy existen puros como tales? ¿Eso es así? ¿Existen los sistemas económicos puros? No, no existen. En realidad el socialismo se define como un sistema económico en el cual los medios de producción están en manos del Estado, todos. No existe la iniciativa privada y todo está centralizado. Y el liberalismo se define como un sistema económico que defiende la libertad del individuo y una intervención mínima del Estado en la vida social y económica. Ambos sistemas son utopías.
prácticamente todas las economías del mundo son mixtas, independientemente de su sistema de gobierno o de la ideología del partido que gobierna. De manera que cuando queremos hacer esta separación entre derecha e izquierda, lo que vamos a encontrar es una serie de coincidencias, es una separación simplista. Y también debo añadir que declararse de izquierda o derecha tampoco es una ideología. Bueno, pues también es conveniente hacer ver que estos dos sistemas aparentemente opuestos reflejan la tensión que siempre ha existido entre la eficiencia productiva con la justicia distributiva, que representa retos no solo en el área económica, sino que también toca aspectos sociales y políticos. Lo que surge entonces es la necesidad de un pacto social, y la respuesta está en el modelo social demócrata o economía social de mercado, que por supuesto puede tener variaciones hacia un lado y hacia el otro. Tenemos países como Noruega, por ejemplo, Suecia, Dinamarca, Canadá, que se perciben como socialistas por el alto nivel de bienestar que han alcanzado. Sin embargo, son economías de mercado, pero con regulaciones e instituciones que garantizan altos niveles de bienestar social. Y en lugar de pelear con el capitalismo, se nutren de él. Los impuestos son progresivos y los distribuyen eficientemente en beneficio de la sociedad. Y el Estado provee salud, educación, seguridad y adicionalmente beneficios como pensiones y seguros de desempleo. Excelente. Gracias por esa excelente explicación. Y bueno, y si nos vamos entonces a ver cuál es la situación política en Latinoamérica hoy, ¿qué tenés para contarnos al respecto? Pues como un breve preámbulo, antes de entrar el tema de la neuropolítica, pues debemos mencionar que Estados Unidos y Europa han perdido poder en la región ante el surgimiento de China y el resurgimiento de Rusia. Y entonces, bueno, también ha perdido Estados Unidos hegemonía y credibilidad en la región. Ellos mismos se encuentran divididos. Los republicanos ven a los demócratas como una amenaza socialista contra una hegemonía blanca y cristiana. También las reglas del juego han cambiado. Ahora con las redes sociales se puede llegar al electorado sin depender de las plataformas políticas tradicionales, ni la prensa ni la televisión. En Latinoamérica, pues hablemos un poquito de democracia. Primero teníamos las dictaduras militares en los años 70 y después de la caída del muro de Berlín y la perestroika y la disolución de la URSS en 1990-91, pues se abre paso a la democracia, y la democracia, los gobiernos democráticos empiezan en la última década del siglo anterior y la primera de este siglo. Sin embargo, en los últimos 5 o 6 años hemos visto un deterioro en la democracia, porque han habido en Latinoamérica lo que podemos definir como dictaduras democráticas que empiezan a abrirse paso. Entonces hay populistas exitosos, ha habido, como Fujimori, Chávez, Rafael Correa, Bukele, Evo Morales, y han cambiado las reglas del juego, incluso las constituciones, para convertirse en lo que podríamos definir como dictadores democráticos. Pero obviamente en estos personajes llega un momento en que su popularidad se acaba, y entonces van más allá y se convierten en dictadores totalitarios, como es el caso de Ortega y Maduro, que literalmente han acabado con toda la oposición en procesos de elección falsos. La única esperanza es que el público sigue deseando democracia y elecciones libres y limpias. En los últimos meses, en Latinoamérica han ganado las elecciones candidatos de la llamada
izquierda progresista, Pedro Castillo en Perú, Xiomara Castro en Honduras, Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro en Colombia. Y en Brasil, Ignacio Lula aventaja ampliamente en las encuestas a Jair Bolsonaro. Y esto, pues, poco tiempo dejará como únicos gobiernos de derecha en la región a Guatemala, Uruguay, Paraguay y Ecuador. Y en Ecuador acaba de haber un intento de golpe de Estado al presidente Guillermo Lasso por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. También debemos de añadir un ingrediente clave, que es que el voto de los jóvenes pues pesó mucho en estas elecciones, y la debacle que se inició en Venezuela en el 99 con Hugo Chávez y los testimonios de todos los migrantes que salieron del país no fueron suficientes para disuadirlos. Votaron a ciegas y a los jóvenes pues se les está vendiendo una contracultura, se les hace creer que merecen todo solo por haber nacido. El deporte es quejarse, se les inculca resentimiento, se les miente con falsas promesas. Otro tema también es que la fragmentación de los partidos políticos permite que candidatos con bajo porcentaje inicial de votos, quizás 10%, logren a pasar a segunda vuelta. Esto significa que aunque ganen las elecciones, su representatividad popular es baja. Ahora bien, al llegar a segunda vuelta, los progresistas han sabido sacar mejor ventaja, explotando emociones negativas, apelando a gente descontenta. Mientras que las campañas de derecha se limitaron a ofrecimientos de libertad y bienestar económico como si fuese un producto comercial. No apelaron a emociones positivas como darle un sentido de trascendencia a la vida o ir más allá de nuestras circunstancias. De esta manera, la mesa está servida para que un outsider pueda llegar al poder. Y bueno, si resulta ser populista, pues la situación se puede poner peor, ¿verdad? Porque los populistas ofrecen cosas que no se pueden pagar. Cuando uno analiza las recientes victorias electorales progresistas, pues generalmente no se menciona que han llegado al poder sin mayorías parlamentarias en sociedades profundamente divididas. Como dije antes, los porcentajes iniciales con que pasaron a segunda vuelta son bajos y no necesariamente están representando a toda la sociedad. Por el otro lado, la derecha se ha fortalecido al punto de poder vetar cambios que estos gobiernos están proponiendo. A menudo hay mucha presión internacional también, mucha problemática internacional, sobre todo con la pandemia, la guerra de Rusia y Ucrania, y entonces a menudo los gobernantes progresistas no han tenido la voluntad ni las propuestas adecuadas para modificar la realidad que están heredando, que es una realidad dura, y tampoco tienen el poder para modificar las reglas del juego de los mercados globales. Por ejemplo, un ejemplo puntual, López Obrador despotrica contra los Estados Unidos, pero acepta todas las imposiciones en tema de migrantes que le dicen, pues no puede hacer otra cosa. Cualquier bloqueo de comercio, pues tiene que aceptar las exigencias de Estados Unidos. Y con esto creo que tenemos una buena idea para ya entrar en el tema central de hoy, que es la neuropolítica. Muchísimas gracias por ese panorama tan amplio que nos dio una visión global de lo que está sucediendo en toda América Latina. Y ahora, doctor Flores, quisiera preguntarle, desde la neurociencia, ¿cómo ve usted este panorama? Regina, es muy interesante lo que acaba de comentar Pepo, muy complejo. Tenemos que tomar en cuenta que nosotros hacemos política con el cerebro, con las neuronas, con nuestros genes y aún con todo nuestro cuerpo, ¿no? Hoy entendemos que la mente humana está en el todo, en todas las células del cuerpo. Pepo mencionaba distintos tipos de
sistemas políticos, económicos, personas que tienen un favoritismo hacia una determinada ideología, aunque hoy estamos en una era en donde las ideologías ya no son tomadas en cuenta, pero de todas maneras hay una predisposición de las personas a elegir o ideas económicas o políticas de izquierda o de derecha, o totalitaristas, o dictatoriales, o democráticas. Es decir, no somos únicamente lo que queremos ser, no elegimos un partido político o una idea porque sí, sino que es una construcción muy compleja de la decisión y de la elección. Acá estoy tratando acá estamos. Pepo estuvo mencionando determinadas cuestiones, a ver ahí, o acá, muy importante, espérenme un segundito, quiero poner el PowerPoint que tengo preparado. A ver, le voy a pedir ayuda a mi hija Carla, que está por aquí, a ver si me ayuda, ahí viene. Bueno, básicamente entonces nosotros hacemos política con nuestro cerebro, hacemos política con todo lo que nosotros somos en sí mismos. Muchas gracias, Carla. La neuropolítica es utilizada por los más poderosos partidos políticos del mundo con el fin de ganar elecciones para de esta manera seguir manteniéndose en el gobierno y llegar al poder. Esta es una nota del libro que acabo de publicar recientemente de neuropolítica. Muy bien, ahí es lo que Pepo mencionaba, muy interesante, y llevaba a los distintos tipos de sociedades. Mencionaba a los escandinavos, noruegos, suecos, que tienen una determinada característica que les hace tal vez mucho más ordenados o un poco más fríos en sus conductas, que tienen que ver con el clima, que tienen que ver con distintas cuestiones, y las zonas tropicales como Latinoamérica u otras, bueno, somos personas más activas, más habladoras, ¿no? Esta cuestión latina, pero quisiera hablar de un análisis neuropolítico, neuroantropológico del hombre político universal. ¿Por qué? Porque hablamos de política de acuerdo a nuestra actualidad y hacemos un análisis que está bien de nuestra actualidad, pero somos homus politicus, homus politicus. La política está insertada en nuestro esquema neuronal y en nuestro esquema genético. Ya los antiguos americanos, por ejemplo, los olmecas, los mayas, los incas y aún anteriormente culturas aquí en América, ya hacían política. Si uno va a ver allí en Guatemala, ¿no? La civilización maya y demás, podemos ver una organización política. Vamos a ir a ver. Acá está el cerebro humano. Lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo occipital, lóbulo parietal. Nosotros hacemos política con este órgano que en este momento están viendo. Lóbulo frontal, con el cual tomamos decisiones. Allí donde dice lóbulo temporal, es una región en donde se originan nuestras emociones. Allí están las emociones, que son sustancias químicas. Y luego hay un sector que se denomina cerebro racional, cerebro instintivo, que también funciona en distintas circunstancias. Ahí te dejo, Ana Regina. Excelente, excelente, excelente exposición. Y qué importante entender que esa política está en nuestro ADN, en nuestros genes. Nacimos para ser seres políticos. Continuando con esta exposición, le vamos a preguntar a Pepo Toledo sobre cómo las comparaciones están afectando la situación política hoy en América Latina. Tal vez un poquito antes tocar el tema de que el ser humano, como he leído en los escritos de Gabriel, es por naturaleza emocional. Y si bien somos la única especie sobre la faz de la Tierra capaz de razonar, pues el estado de ánimo influye mucho en nuestras emociones.
y en realidad pues el elector, volviendo a la política, no es un ser racional, sino que básicamente hace un lado la cultura, familia, educación, y su comportamiento se basa en las emociones. Entonces, pues ya dicho esto, las emociones que el político puede explotar para llevar a los electorados hacia su ideología y a ganar las elecciones pueden ser del lado negativo o del lado positivo, pero lamentablemente es más fácil inculcar emociones negativas para llegar a los propósitos. Y hablemos ahorita de una emoción negativa que ha causado mucho mal, que son las comparaciones. Chile, por ejemplo, estaba a punto de alcanzar niveles de país desarrollado. En los últimos años se había cuadruplicado el ingreso per cápita y la pobreza había bajado 45% a 8%. Pero las comparaciones son las armas favoritas del diablo, producen envidia, y grupos populistas progresistas comenzaron a negar en forma sistemática el progreso alcanzado y a comparar a Chile con países más avanzados como Suecia y Noruega, los que mencioné antes, y con un discurso de desigualdad, pues empezaron a demonizar al mercado, los empresarios, vendieron la idea de los derechos sociales, exigiendo al Estado que proveyera recursos para una vida mejor. Y esto pues sumió a los chilenos en una especie de depresión que los llevó a odiar lo que habían construido. Y en otras palabras, pues podemos concluir que la raíz del problema chileno fue psicológica. Y aquí hay un autor, Jordan Peterson, que en su libro Las 12 reglas de la vida, pues menciona la regla de la salud mental, que claramente no se aplicó en Chile, y que dice así: compárate con el lugar en que te encontrabas antes y no con el lugar donde están los demás. Y dejo ahí para que Gabriel pues nos dé sus comentarios sobre este tema, esta emoción negativa. Yo quisiera hacerle una pregunta, doctor Ciano. ¿Qué efectos tiene en nuestro cerebro la frustración que se genera de la comparación, que es algo que como seres humanos solemos hacer todo el tiempo? Sí, mira, genera mucha frustración porque siempre estamos idealizando. El ser humano busca una permanente idealización. También, Ana Regina, tenemos que tomar en cuenta que tenemos un vacío existencial. Todos los seres humanos, en todos los tiempos, en toda la historia de la civilización. No hay dos cerebros iguales, no hay, ni ha habido, ni habrá ningún otro ser humano como cada uno de nosotros. Tenemos características distintivas, pero también características que trascienden a la persona. Nosotros necesitamos llenar ese vacío existencial, que aquellos que somos cristianos entendemos que el libro de Génesis lo dice en el capítulo 3 cuando el hombre peca y es expulsado del Edén. A partir de ese momento, si vos fijate, no estoy hablando de la religión, sino desde un libro tan profundo y maravilloso como la Biblia, a partir de ese momento el hombre es expulsado del jardín del Edén, en donde tenía un entorno, un ambiente fabuloso, donde había comida, agua, Dios te paseaba por ahí, y de repente el castigo es: ganarás el sustento con el sudor. Es decir, allí nomás ya, a mi entender, empieza este vacío, este inconformismo que tenemos los seres humanos para tener una vida placentera, una vida con todas las necesidades cubiertas, porque en realidad hemos sido creados para vivir de esa manera. Entonces, en la genética, esto se denomina genética poblacional, lo que te comento, a partir de la caída del hombre, que podremos situarla, según la historia o la genética poblacional, entre 80.000 y 100.000 años atrás. Se calcula que el jardín del Edén, esto es teoría,
sería allí en la región oriental del África, en Tanzania, Kenia, por el lago Victoria. Entonces, genéticamente, en cada uno de nosotros existe este inconformismo desde aquellos tiempos lejanos, los cuales hacen que necesitemos o nos veamos frustrados, genere ira, enojo, el hecho de vivir una situación de hambre, de violencia o de inseguridad en nuestras naciones. Muchísimas gracias, doctor Flores. Y en esa línea de lo que genera en nosotros ese inconformismo, ¿qué te parece si nos compartes un poquito sobre la pasión timótica, papi? ¿Sobre perdón? Tú tenías algo que compartirnos sobre estas emociones, estas pasiones que se generan en el ser humano, que son las que nos mueven muchas veces a las sociedades hoy en día ante este enojo, este inconformismo. Claro, bueno, la pasión timótica es una emoción negativa altamente peligrosa y no va a encontrar esta palabra en los diccionarios, porque fue acuñada relativamente hace poco tiempo, en 2006, por el filósofo alemán Peter Sloterdijk, como sea que se pronuncia, y define las fuerzas timóticas como un conjunto anímico dominado por la ira. Es un complejo psicopolítico en el que coexisten el orgullo, la necesidad de autoafirmación y el resentimiento, y son una fuerza fundamental en el ecosistema de los afectos. Lamentablemente, las fuerzas timóticas son el motor de la historia del género humano. La ira, con toda su carga de violencia concentrada en la venganza, es el elemento primario de la condición humana. Y solo lo podemos ver cómo afloran todos estos sentimientos cuando nos metemos en tráfico y nos creemos ofendidos por alguien y nos dan ganas de matarlo, ¿verdad? Cada sociedad y cada periodo de la historia han gestionado de distinta forma esta pasión, que explica por qué la competencia, la lucha y las guerras nunca cesan. La ira colectiva es un insumo psicopolítico que suele ser promocionado por grupos humanos de poder para llegar pues a obtener sus ventajas. Y es una amenaza en realidad para el contrato social. Entonces, quisiera pues dejar ahí el tema como una gran amenaza de sentimiento negativo para ver qué nos comenta Gabriel. Con respecto a esto, doctor Flores, yo le quisiera hacer una pregunta muy particular, porque como realmente nosotros no podemos ver nuestro cerebro, somos tan inconscientes de la forma en la que lo tratamos, de lo que nos permitimos pensar, porque no estamos viendo lo que pasa adentro de nosotros. Es muy fácil ver lo que pasa afuera, pero algo que pasa adentro, pues no nos imaginamos el efecto que puede tener en nuestro cuerpo, en nuestro bienestar, lo que permitimos que pase por nuestra mente. Entonces, ¿qué sucede dentro de nosotros? Porque queremos ser personas que accionen diferente para que hayan cosas diferentes sucediendo en nuestros países latinoamericanos. ¿Qué sucede dentro de nosotros cuando nos permitimos tener estas emociones y reaccionar de esta forma ante estas inconformidades, ante lo que consideramos injusto? Perfecto, mira, vamos a ver si sale bien el PowerPoint, la presentación está acá. A ver. No. A ver, voy a solicitar a mi hija otra vez, no sé por qué no puedo tocar acá. Bueno, la pregunta es excelente. Ahora vamos a ver el interior del cerebro humano. A ver, Carla, ¿dónde? Ahí. Ah, mira qué sencillo lo hizo. Bueno, muy bien. Habíamos visto el cerebro humano. Este es el Homus politicus. Si no tendríamos este cerebro especializado, no podríamos hacer ningún tipo de cuestión política, ¿sí? La neurona, allí está la clave de lo que vos me preguntabas, porque las neuronas, nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas aquí en el cerebro
en el encéfalo, tenemos 40.000 neuronas del mismo tipo aquí en el corazón, y en el sistema digestivo tenemos 100.000 millones de neuronas. Así que podríamos decir que tenemos 3 cerebros, los cuales hay que convencer para que, si sos candidato de algún partido, elijan votarte. Entonces, ahí en el medio, donde dice núcleo, allí están los genes. Ahí está la información. Mirá qué interesante, Ana, que sí, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Los españoles llegaron a América en 1500, 1512 empieza la conquista, 1500. Nuestra América Latina estaba poblada. Algunos autores dicen que habría más población que en Europa en esos momentos. Aquí habían civilizaciones aún que superaban a la europea en muchos aspectos, como la astronomía y demás. Imagínate que a los pocos años, décadas, después de llegada de los españoles en la conquista, calculan que 1 millón de habitantes en toda América Latina. Quiere decir que acá había un genocidio, hubo un genocidio. Violaciones, matanzas, destrucción del estilo de vida, de la cultura. Imagínate, esas personas, esos papás, mamás, que tenían sus casas, su organización económica y política, de la noche a la mañana, eso se ve destruido. Ese tipo de catástrofes dejan una huella en las neuronas. Pero antes de dejarlas en las neuronas que lo procesan, lo dejan en los genes. Ahí podemos ver la imagen claramente de un cromosoma. Allí ustedes pueden ver esas 2 cadenas, allí en el medio, en esa lucecita, allí los genes están transmitiendo información. Entonces, si deseamos comprender el cerebro político, es necesario entender sobre el origen genético de la mente, porque en esos genes está la información de nuestros antepasados americanos, los cuales hace 5 siglos atrás sufrieron hambre, persecución, violación, falta de alimento. Esa información en cada uno de nosotros, que tenemos genética original de América, allí está ese dolor. Nosotros nacemos con un dolor inherente como latinoamericanos. Ya nacemos con ese dolor, nacemos con esa frustración, nacemos con esa ira de alguna manera contenida en esos genes. Ahora, los genes siempre se van a expresar, siempre voy a expresar la ira, siempre voy a expresar el enojo o la felicidad o alguna enfermedad. No, de ninguna manera. Si el ambiente en el cual he nacido es un ambiente favorable en mi hogar, en mi casa, tuve comida, en las calles de mi barrio asfaltadas, con luz, con gas, y cuando mi hijita o mi hijito se enferman puedo llevarlo al hospital. Un ambiente favorable de oportunidades para todos va a hacer que los genes que traen la ira contenida, el enojo de aquellos ancestros, no se despierten. Pero sí, por el contrario, estoy en un entorno de las grandes capitales de nuestra amada Latinoamérica, en las barriadas del Perú, en los cerros, en los pueblos jóvenes, en las favelas brasileñas, en las villas miserias de la Argentina, en donde ese papá y la mamá y esos chicos están siendo agredidos por el medio ambiente, la iniquidad política, se van a disparar genes que están guardados de tal manera que esa persona se va a transformar en otra persona. Si era pacífica, se va a volver violenta, y esto se genera también y se expande a toda la sociedad. Súper interesante esto que nos comparte, y hay un debate en la neurociencia que está por encima, el cerebro o mi mente. Esto que se genera, ¿verdad? Esto que se despierta, o la capacidad que yo tengo de tomar una decisión. Entonces, nos encontramos ante una América Latina donde vivimos estas injusticias a diario, donde nos indignamos a diario con ver la pobreza en la puerta de nuestra casa. Entonces,
estamos analizando esto no solo desde las neurociencias, sino que usted también mencionó desde un punto de vista cristiano. ¿Dónde está entonces nuestra responsabilidad para no darle rienda suelta a esto que se genera dentro de nosotros, a que se despierten estos genes, pero yo pueda seguir dando un fruto agradable al Señor? Esa se la dejo a Pepo. Esa preguntita, Pepo, te quiero mucho, te paso la pregunta. No, pero en realidad, pues has dado una buena explicación cómo estas fuerzas timóticas dominadas por la ira, pues se han vuelto un común denominador en la historia de la sociedad, ya desde tu punto de vista. Ahora bien, que la responsabilidad cristiana ante esta situación, bueno, podemos hablar brevemente del papel de las iglesias y voy a ser muy breve. En Latinoamérica, pues 80% de la población es cristiana, pero hay altos niveles de corrupción y de violencia. Y la mayor parte de la violencia contra la mujer y la niña viene de hogares, de los hogares, que son hogares en su mayor parte cristianos. Y entonces, y no estoy haciendo una crítica, sino que un diagnóstico. Invito a cada quien a revisar las estadísticas de su país. En Guatemala, pues, los cristianos sobrepasan el 90% de la población, y la violencia familiar, es la violencia contra la mujer y la niña viene 70% de hogares, 90% cristianos. Entonces, pues no sé, estamos ante familias cristianas que acuden a la iglesia los domingos y oyen la palabra, se dan golpes de pecho, pero no la practican. Como dice la Biblia, son adoradores en espíritu, pero no en verdad. Van a oír una palabra muy light, muy permisiva, una moral muy relajada, que pues no los saca de esta situación. Y lo que estamos produciendo es una sociedad pues corrupta y con bajos valores morales. Entonces hay una responsabilidad ahí que hay que señalar. Excelente, excelente, que tenemos que hacernos conscientes de esa responsabilidad que tenemos, porque si bien hay factores dentro de nosotros que van a provocar ciertas reacciones, finalmente tenemos libre albedrío. Yo escojo qué hacer cada día. Así que en esta línea vamos a continuar con el esquema que teníamos y quisiera que hablemos sobre los indicadores económicos y cómo se han vuelto una falacia en estos tiempos. Tal vez Pepo Toledo nos puedes explicar un poquito más sobre eso. Sí, quisiera hablar antes sobre una pasión negativa que ha afectado todos los sistemas económicos del mundo y los ha traído abajo, y es el egoísmo. Y el egoísmo, ¿cómo se traduce en los sistemas económicos? Bueno, primero está la corrupción abierta que todo el mundo ataca, pues, ¿verdad? Y se llega a creer que la honradez es un mérito y no una obligación. Y han caído muchos gobiernos por ser señalados de corrupción. Ha sido un factor, también ha sido un factor el estado de la economía para que el péndulo se mueva de un lado a otro. Pero volviendo al tema, muchas personas e instituciones atacan ferozmente la corrupción abierta que las leyes castigan, pero al tiempo se benefician de privilegios, que es la corrupción encubierta que las leyes protegen. Por esto, quien quiere ser recordado en política no cambia nada, defiende el status quo, defiende el sistema, y el egoísmo del ser humano se materializa en el sistema económico por la búsqueda de privilegios. Privilegio en latín significa ley privada. Se trata de dar ventajas o quitar obligaciones a un individuo o grupo social, un derecho que los demás no tienen. O sea, yo voy a pagar a un funcionario para que me haga una ley que adopta mis necesidades. Los privilegios son legalizados y aceptados socialmente, nadie los persigue. Ninguna iglesia veo que los esté señalando, volviendo al tema anterior, y se pone al criterio de igualdad ante la ley. Siempre han existido los sectores privilegiados,
corrompen funcionarios para legalizar ventajas a su favor, ¿verdad? Y bueno, pues izquierda y derecha se acusan de privilegios para ocultar los propios. Los privilegios nacieron en la derecha, nacieron los privilegios en las sociedades precapitalistas, estaban en los nobles y en la iglesia misma, ¿verdad? Y cuando empieza a evolucionar el capital, pues se trasladan al capital, y cuando vienen las sociedades marxistas también a imponerse, pues también devienen en repartición de privilegios. Entonces esto es generalizado, no importando en toda la era democrática, llamémosle, que yo he vivido en Guatemala, no importa qué ideología propongan los partidos centro, derecha, izquierda, no importa qué ofrezcan, siempre, siempre han defendido el sistema de corrupción y los privilegios. Entonces han provocado una crisis económica, social, y la gente está harta ya de la clase política, del establecimiento del sistema. Entonces el verdadero problema no está en la discusión bizantina de conservadores liberales, de comunistas, capitalistas, de derecha e izquierda. Solamente se desvía la atención del verdadero problema, que son los privilegios, ¿verdad? Y ahí es donde hay que atacar y acabar. Este es el verdadero enemigo. La solución es primero atacarlos donde se originan, en la Constitución y demás leyes y reglamentos del país, ¿verdad? Entonces, y luego, hay que hacer un pacto social, porque el sector privado, digamos, que es dueño de la parte productiva, pues debe ceder las ventajas que ha adquirido. Por eso no estoy diciendo que todos los empresarios detentan privilegios, hay empresarios competitivos que tienen influencia positiva en la sociedad, pero también hay una gran cantidad de empresarios que detentan privilegios, y esto es herencia de la colonia, que si se quitaran de la noche a la mañana, pues bajaría la canasta básica. Entonces hay que hacer un pacto social, pues, que nunca se ha hecho. Y mientras no se haga, pues da lugar a estallidos sociales y a que se mueva el péndulo. Yo recuerdo cuando empieza la revolución industrial, el Henry Ford, cómo solucionó este problema. Hizo a los empresarios de alguna forma, no con acciones, pero de alguna forma en la práctica, socios de su empresa. Y entonces los beneficios del sistema de producción en línea que él inventó, los compartió con sus trabajadores, duplicando sus salarios porque había más productividad, bajó el precio del carro y sus empleados pudieron comprar su propio producto. Entonces es un sistema virtuoso, se creó clase media. Esto nunca se comprendió en la revolución industrial, que podían hacer crecer sus empresas si hacían participar a los empleados de la producción y que estos mismos les compraran sus productos, y entonces todos iban a estar mejor. Y este es el pacto social que hay que perseguir y para acabar con los privilegios. Excelente, muchas gracias a Pepo Toledo. Y bueno, aquí justamente empezamos a acercarnos a las conclusiones, y con esta conclusión que nos diste una solución, un pacto social que elimine privilegios. Desde el punto de vista de la neurociencia, doctor Floresiani, ¿qué soluciones tenemos ante la situación que hoy estamos viviendo? Sí, Pepo acaba de llevar algo muy importante. Mira, acá tengo varios cerebritos por acá. A ver, déjame ver algún cerebro. Un lindo cerebrito. A ver. Vamos a ver por qué una persona que es como nosotros, ¿no? Gente que trabaja, profesionales y demás, cuando llega al poder, se olvida o de alguna manera se transforma en otra persona. Esto lo vemos cotidianamente. El cerebro tiene una capacidad de amoldarse, de cambiar de una manera increíble durante toda nuestra vida, hasta aún cuando somos ancianos. Se denomina neuroplasticidad. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo al ambiente,
de acuerdo a las situaciones en las cuales me encuentro. Por ejemplo, de repente me encuentro con la capacidad de firmar un cheque con el financiamiento de una carretera, de una represa, o tengo el poder, ¿no? Me abren la puerta. Bueno, tengo ese poder. Si tengo algún gen que me puede predisponer a ser psicópata, el hecho que tenga poder hace que mi cerebro se transforme en un cerebro psicopático. Entonces, mientras que estuve en el vulgo, en el llano, pago mis impuestos, soy honesto, no robo ni un chocolate, no robo ni una manzana en el kiosco o en la verdulería, pero al tener el poder, al tener distintas situaciones como estas, van a tocar de repente un gen y desatar un trastorno de la personalidad. Cambia mi personalidad. Esto se estudió. Entonces, cuidado con esto. Nosotros potencialmente podemos ser muchos. Por eso, al menos lo que utilizo para mí es, no pongo las manos en el fuego por mí, ponele, la pongo un poquitito, no la pongo demasiado. ¿Por qué? Porque frente a distintas circunstancias, traumas, o en este caso poder, me puedo volver un psicópata. Si algún abuelito mío, mi padre peruano, algún inca, alguno del Chavín de Huántar de hace, no sé, 800 años atrás era un psicópata, o mi madre italiana del sur de Italia, ¿sí? Sabemos que vienen ahí esos italianos que son peligrosos, alguno fue psicópata, encontrándome en un puesto de poder, mi cerebro se va a transformar en un psicópata. ¿Y cómo es un psicópata? No tiene emociones, no tiene empatía, no tiene la capacidad de sentir lo que siente el otro, no tiene remordimiento, no tiene culpa, no tiene moral. Y nosotros, el pueblo, sigue pensando a esa persona que era buena cuando estaba en el llano, que la votó, sigue pensando a ese político encumbrado con su cerebro del llano, con un cerebro de aquí, común. Por eso no los entendemos a los políticos. Por eso no podemos entender cómo son corruptos, no les importa la salud del pueblo, la educación, parecen totalmente ajenos a cualquier tipo de remordimiento, porque lo seguimos pensando de acuerdo a nuestro cerebro que no está en esa fase psicopática. Pero ya es otro cerebro. Mirá, Ana Regina, el cerebro de un psicópata sufre cambios aún neuroanatómicos. Significa que el lóbulo frontal, el que ustedes pueden ver aquí en rojo, el psicópata sufre cambios en su arquitectura neuronal, neuroanatómica. Y esto hace que no tenga moral, no tenga juicio, que tome otro tipo de consideraciones, que no tenga empatía, como te digo, porque el lóbulo frontal justamente se encarga de todo eso. Y este individuo también va a tener cambios neuroanatómicos en su cerebro emocional o límbico. Quiere decir, y hay autores que denominan al cerebro psicópata como no humano, como no perteneciendo a nuestra especie Homo sapiens sapiens. Es decir, vos lo ves en el Palacio de Gobierno, en el Congreso, en el Ministerio, donde sea, un militar, y vos ves una persona que decís, bueno, este es uno de mi especie, pero no es nuestra especie, porque ya ha sufrido cambios neuroanatómicos, neurofisiológicos, hay otra expresión genética que hace que ese político, ese hombre o mujer, ya no sea nosotros. Entonces podemos entender cuando se perpetúan en el poder, cuando hacen todo lo que hacen que nosotros sabemos. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Por eso a mí me gusta decir que el campo de la política a determinados niveles, no te digo, y no estoy demonizando la política, no la estoy demonizando de ninguna manera. Lo que sí tenemos que saber, si nos vamos a dedicar a la función política de gobierno, que tenemos la potencialidad de convertirnos en otra persona, trabajar sobre ello y tener mucho cuidado al respecto. Y esto, a mí me gusta decir que determinados niveles políticos y de gobierno es terreno
de psicópatas. Y si no tengo clara esta información, que voy a moverme a niveles altísimos de poder con este tipo de personajes, la puedo llegar a pasar muy mal. Wow, esto que nos comparte no solo es increíblemente interesante, sino alarmante, porque cualquiera que estamos aquí conectados podemos llegar a uno de esos niveles. Ahora, yo le quisiera preguntar, medicina preventiva, ¿cómo hacemos para blindarnos, para cuidarnos, para que en el momento que cualquiera esté ahí, no lleguemos a sufrir esos cambios que vayan a generar esto en nosotros? Sí, primero el autoconocimiento, primero esto, la neuropolítica, estar entrenado, saber que tengo la potencialidad de convertirme en una persona que no quisiera convertirme. Primero eso. Primero también tomar en cuenta, antes de tener el llamado o las ganas de llegar a esos niveles de gobierno, saber si estoy dispuesto a correr el riesgo que significa para mi cerebro, para mi genética, jugar en esos aspectos. Y tercero, saber cuando llego a esos lugares y estar dispuesto a aceptar que me voy a enfrentar muchas veces a personajes que son de esta manera. Entonces no voy a quedar destruido, no voy a perder, no me van a manipular, no me van a convertir en ellos, porque tengo la información y estas personas te leen la mente del otro, tienen capacidades superiores de percepción de la emocionalidad del otro. En mi consulta médica muchas veces vienen estas personas, ¿no?, con rasgos psicopáticos y me están estudiando. Yo sé que me están estudiando. Hacen pa, 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 pa. Están estudiando dónde soy vulnerable emocionalmente, de qué manera pueden penetrar en mí y manipularme. Este entrenamiento, si voy a participar en política, lo tengo que tener. Uh-huh. Ok, excelente. Muchísimas gracias por esa excelente explicación. Tenemos bastantes comentarios en el chat. Lo que aún no veo mucho son preguntas, más que una. Les voy a empezar a leer algunos de estos comentarios, y si ustedes que nos están viendo en línea tienen alguna pregunta, los invito a que la hagan en este momento a través del chat para que yo pueda leerla a nuestros panelistas. Nos saluda Hugo Juárez, también Sebastián del Bosque. Anabel Mancía dice: doctor Fiziani, lo admiro muchísimo y gracias por todo lo que nos brinda día a día. Miriam Infante: doctor, gracias por su dedicación y preocupación. Nuevamente, Sebastián del Bosque dice: excelente, Pepo. Doctor Flores dice: Tomás, gracias por su trabajo y gracias, Pepo, por su disertación. Anabel Mancía: excelentes todos sus libros. Maximiliano Volonte dice: hola, doctor, una vez más aprendiendo, escuchando como solo usted puede transmitirnos sus conocimientos y seguir brindando herramientas para nuestra vida. También Otto dice: gracias, brillante disertación, admirable. Ricardo Barnoya: excelente, Pepo, totalmente de acuerdo, y pues aprendí mucho, especialmente el poder a medias de las extremas de izquierda. También Ricardo Barnoya dice: lo limitado que puede estar el poder, es que entró en todos los comentarios. Muy cierto, como la derecha o centro le dan las armas para ganar las elecciones. Maximiliano Volonte también dice al doctor Floresiani, que terminó de leer su libro El cerebro político, y le ayudó un montón a sentir que hoy está explotando un potencial que desconocía que tenía. Anabel Mancía nos pregunta: ¿qué fue lo que lo motivó e inspiró a escribir El cerebro político? Hay un movimiento muy grande de la sociedad civil, y también en este caso podemos incluir al factor de la iglesia cristiana y básicamente evangélica en un despertar a participar en las cuestiones políticas. Y muchas veces personas con una buenísima y excelente intención van desprotegidas o sin el armamento necesario. No solamente técnico, saber economía, ser un excelente técnico, ¿no?, un médico, un abogado y demás, sino este tipo de herramientas que la neurociencia nos permite para poder prevalecer o entender o
permanecer en estos ambientes. Entonces la idea del libro es brindarle a las personas esta información y estas capacidades como las que comenté con respecto a los cerebros psicópatas. Muchísimas gracias, doctor Floresiani. Marcelo Sebasco dice, doctor, ¿usted tomaría un cargo presidencial? Marcelo, si me votás, con gusto. Ahora, qué preguntita con trampa, qué preguntita, porque ahí vas a sacar mi personalidad. Claro que sí. Mirá, Marcelo, esto voy a hacer una confesión, total no nos ve nadie. Yo de chiquitito jugaba a los soldaditos. Y obviamente era el general. Y quería ser el presidente de mi país. Así que imagínate. Excelente. ¿Alguna otra pregunta que las personas que están escuchando aquí? Ya hay otra. Cecilia Otero, la doctora Cecilia Otero dice, ¿existe un cerebro con mayor o menor disposición desde el nacimiento? Y teniendo en cuenta a las neurociencias, a una determinada mirada política, liberal o social, etcétera. Sí, sí, sí. Va a haber características. Va a haber características, depende en mi hemisferio derecho, si soy, el hemisferio derecho es más holístico, más abarcativo, más empático, y el hemisferio izquierdo es más racional, más calculador. Sí, va a haber determinadas predisposiciones. Esto, como bien dijiste, Ana Regina, no es condicionante, no hablamos del fatalismo. Podemos cambiarlo a través de el medio ambiente, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. No veo más preguntas en el chat en este momento, así que quisiera brindarles la oportunidad a cada uno para que pueda despedirse y dar sus puntos de vista finales sobre este foro. Así que, ¿qué les parece si empezamos con Pepo Toledo? Bien, yo solo quisiera terminar brevemente con un tema, otra vez hablando de emociones positivas, negativas. Aquí viene un combo de contracultura y me refiero a corrientes ideológicas de izquierda como la sociedad-democracia que existieron antes, el laboralismo, la democracia cristiana, siempre se enfocaron en un sistema económico capitalista con un fuerte componente social, o sea, tenía una genuina preocupación por las clases sociales. Y tenemos la otra faceta que son los socialistas revolucionarios de los años 60 y 70 que estaban dispuestos a morir luchando por sus ideales. Desde su punto de vista eso era lo correcto y su nivel de compromiso era tal que estaban dispuestos a dar su vida por los demás, en este caso los pobres. Pero ahora no sé qué pensarían estos líderes de estas dos distintas posiciones, qué pensarían de las versiones nuevas a las cuales se le llama la izquierda progresista. Ahora las izquierdas arriesgan su vida en manifestaciones para defender el aborto, el matrimonio gay, la eutanasia y demás acciones que van contra la vida y promueven la relatividad de los valores, el odio, la división. Los jóvenes por décadas han sido bombardeados por una contracultura donde la mediocridad se impone sobre el mérito. Y todo esto viene en la Agenda 230 promovida por Estados Unidos y la ONU. Y hay que añadirle su visión del ambiente totalmente torcida. Asustan a la gente, ya ni se ponen de acuerdo porque unos los asustan con el calentamiento global y otros con una era glacial. Y entonces empiezan a aplicar aceleradamente medidas que provocan escasez de los insumos energéticos como el petróleo, suben los precios y producen pobreza. Entonces, y luego, ¿qué sucede? Que una de las consecuencias de estas ideologías que están poniendo es que sube el índice de suicidio y proliferan las masacres colectivas. Entonces viene el presidente Biden y le echa la culpa a las armas y no a todo lo que están promoviendo. Entonces es una situación irónica, ¿verdad? Y solo quería mencionar esto pues como el epílogo de los contravalores y concluir que debemos tener los ojos muy abiertos pues para que nuestros niños no se dejen permear por esta contracultura
y también abrir los ojos a los indicadores económicos, porque como leí un artículo de Jeffrey Sachs que dice por qué las ciudades ricas se rebelan y cómo se explicaban disturbios en países prósperos como París, Hong Kong y Chile que sucedieron en 2018 durante la pandemia. Y lo que sucede es que los indicadores económicos, el PIB per cápita no refleja la desigualdad en la distribución del ingreso ni otros indicadores de la calidad de vida, como la percepción de justicia social y confianza, etcétera. Por ejemplo, los precios elevados de vivienda obligan a la clase media a vivir lejos de los centros de trabajo. Y entonces, primero son muy sensibles a las alzas de precio de transporte, por eso han caído gobiernos. Pero qué no decir del tiempo que necesitan para ir y venir al trabajo. En mi país, en la ciudad de Guatemala, se gastan 2 y hasta 3 horas para ir y volver de trabajo, sacrificando la vida, el tiempo de estar con la familia, ¿verdad? Y esto provoca estrés, problemas de salud y una frustración tremenda porque no ven a nadie que esté haciendo o proponiendo soluciones de fondo para solucionar estos problemas. Y luego, pues, las revueltas toman por sorpresa a los gobiernos. Entonces debemos abrir los ojos y no tener ese velo de los indicadores económicos. La economía subió 5% este año, pero en realidad hay gente que la está pasando muy mal. Con esto termino. Muchísimas gracias por esa excelente exposición y el recordarnos que debemos estar alertas. Pero antes de pasar la palabra al doctor Floresiani, quisiera hacerte esta pregunta que nos dice Anabel Mancilla. Pepo, ¿evolucionamos hacia un modelo común de la economía mundial? Bueno, esa es la Agenda 2030, pero esta contracultura que nos están queriendo imponer, pues no ha sido fácil, pues ha tenido un grado de rechazo tremendamente fuerte, pues y se están revelando muchos países y no creo que en realidad la vayan a poder imponer de esa manera. Muchísimas gracias y ahora sí cedo la palabra para su cierre al doctor Floresiani. Bueno, muchas gracias. Bueno, es un tema muy interesante. Hay varias aristas que me gustaría poder comentar, pero quiero también, a ver si acá. Básicamente quiero compartirles que el libro, El cerebro político, está a disposición de manera electrónica, allí a través de nuestra página web, www.examenvirtual.com.ar. Ahí seguramente los colaboradores van a estar escribiendo cómo adquirirlo. Estamos en una situación de turbulencia mundial. Esto estaba totalmente programado y estaba ya preparado, porque hay un gran reciclaje. Si ustedes se dan cuenta, cada principio de siglo, los primeros 20 años, hay este tipo de cuestiones, en el siglo XX, en el XIX y demás, la Revolución Francesa, las guerras mundiales. Es decir, hoy en día la guerra es mental. La guerra no va a ser a través de misiles nucleares bombardeándose las grandes potencias, ni vamos a tener a las flotas de países colonialistas invadiendo nuestros territorios. Hoy estamos en una guerra de baja intensidad, una guerra metapsíquica, se llama así, una guerra de cuarta generación. Aquí es donde nosotros tenemos que estar muy atentos porque el campo de batalla es nuestro cerebro. De tal manera que el conocimiento es la herramienta la cual nos va a ayudar a salir y no quedar atrapados por esta situación. Las manifestaciones en América Latina, en Sri Lanka, ustedes habrán visto estos días, tomaron el Palacio de Gobierno, en el Líbano, en sí, el mundo está convulsionado, pero ustedes creen que eso
es simplemente producto de la iniciativa de personas que se juntan en el barrio o en la población y salen a generar una revolución? De ninguna manera. Hay una mente global que maneja o intenta manejar la mente de la población mundial. La única manera, la única forma de no dejarnos manipular para lograr objetivos espurios de continuar dominando la humanidad es el conocimiento, es el entendimiento. Y fundamentalmente en mi campo, conocer de la neurociencia, porque si sé cómo funciona mi cerebro y sé cómo funciona la mente humana, esto me va a dar una ventaja, porque voy a poder leer distintas situaciones que de otra manera me tomarían por sorpresa. Así que básicamente es eso, una alegría poder estar con todos ustedes y quedamos a disposición de cada uno, de todos los amigos que nos acompañan hoy. Excelente, muchísimas gracias, doctor Flores. De verdad, ha sido un privilegio para todos los que los hemos escuchado, compartir, aprender de ustedes esta noche y sobre todo llevarnos esta reflexión de la responsabilidad que cada uno tenemos por estar alertas, por informarnos, por conocer más, por aprender más, para que nosotros sigamos en control del rumbo de nuestra vida, de nuestros países y no dejarnos manipular ni que alguien nos venga a imponer lo que están pensando hacer. Así que alertas, despiertos, y ya saben que los libros del doctor Ciani los pueden adquirir en línea también. En el chat ustedes van a poder encontrar un número de teléfono de WhatsApp al cual pueden ustedes comunicarse. Los invitamos a que sigan el canal, si es primera vez que se conectan, a que sigan el canal de la Escuela de Neurociencias Virtual EDN. También pueden seguir a Pepo Toledo en redes, así lo encuentran, Pepo Toledo, y en Academia Edu van a encontrar sus escritos. Así que una cordial invitación para que sigan aprendiendo de estas dos grandes mentes. A todos por su participación esta noche. Estamos muy agradecidos, que tengan una linda y bendecida